AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. ¿Y si Dios te pidiera algo que destroza tu imagen? No solo tu reputación, sino tu dignidad más íntima. ¿Y si te dijera, camina desnudo, descalzo, humillado, no por un día, sino por años, no en la oscuridad de tu habitación, sino frente a la ciudad, en plazas y caminos, bajo el juicio de todos? Esto no es una metáfora. Esto le sucedió a Isaías. Era un hombre que había visto el trono de Dios, el humo llenando el templo, los serafines gritando «Santo, Santo, Santo», y él mismo, cayendo al suelo, confesando su impureza con lágrimas en la voz. Fue allí donde todo comenzó. Quemado por el fuego de un carbón encendido, Isaías fue marcado, ungido, no con aceite, sino con el ardor de una misión que traspasaría los siglos. Sus palabras resuenan aún hoy. Pero antes de convertirse en el profeta del Mesías, Isaías fue convertido en signo viviente de la vergüenza. Un testigo incómodo, una figura de burla, un espejo que nadie quería mirar. El contexto en el que Isaías vivió estaba marcado por hipocresía religiosa, alianzas políticas corruptas y una idolatría disfrazada de fe. Judá se creía segura. Estaban cómodos en sus casas de cedro, cantando salmos mientras cerraban los ojos ante la injusticia, y confiaban más en Egipto que en el Dios que los había sacado de allí siglos atrás. Fue entonces cuando el Eterno dio una orden que desgarra el alma. Anda y quítate el cilicio de sobre tus lomos y descalza tus pies. Isaías obedeció. Se quitó la túnica de profeta y se convirtió en parábola humana. Durante 3 años enteros caminó desnudo y descalzo, no como loco, sino como señal. ¿Quién puede soportar ese tipo de obediencia? ¿Quién está dispuesto a hacer un escándalo viviente para despertar a los dormidos? Isaías lo hizo, porque entendía que la gloria de Dios vale más que la honra de los hombres. Y en su carne expuesta, el Señor revelaba la desnudez espiritual de un pueblo que se creía vestido. Isaías, el que había dicho, «Heme aquí, envíame a mí», ahora era enviado no con discursos, sino con silencio encarnado. El juicio ya no estaba en sus labios, sino en sus pasos. Cada día de exposición era un llamado a la conciencia. Cada mirada que lo despreciaba era una advertencia profética. No era un espectáculo vulgar, era la profecía en su forma más cruda. Dios estaba diciendo, así será llevada la gloria de Judá, así serán arrastrados sus príncipes, así quedarán sin cobertura los que confiaron en el brazo de carne. Isaías no gritaba, pero su cuerpo hablaba más fuerte que 1000 sermones. La humillación era el lenguaje del cielo, porque solo cuando se cae la fachada comienza la verdad. En medio de esa generación endurecida, Dios levantó a un hombre dispuesto a ser despreciado, para que otros tuvieran una última oportunidad de despertar. Mientras Isaías caminaba con la piel al viento y el alma en obediencia, el pueblo seguía encerrado en sus templos. Cantaban salmos, sí, recitaban promesas, también. Encendían incienso, sacrificaban corderos, levantaban sus manos hacia el cielo, pero el cielo estaba en silencio.
porque Dios no escucha cuando el corazón es un teatro. Él no responde al que busca consuelo sin arrepentimiento. Judá se había acostumbrado a la apariencia, a la religión vacía, a vivir de forma dividida, parte al altar, parte al mundo. Lo más trágico de esa generación no fue su pecado, sino su incapacidad de reconocerlo. Se vestían de ritos, pero no de justicia. Se perfumaban de espiritualidad, pero sus manos seguían manchadas de sangre. Dios buscaba a alguien que gritara lo que nadie quería escuchar, y encontró a Isaías, un hombre dispuesto a hacer el escándalo que rasgara el velo de la indiferencia. Isaías era como una herida abierta caminando por Jerusalén. Cada paso suyo era un juicio silencioso. Cada día que pasaba aumentaba la incomodidad, porque la desnudez del profeta revelaba una verdad que todos preferían ocultar, que estaban expuestos, que el juicio venía, que su alianza con Egipto no los salvaría y que el orgullo nacional no detendría el avance de Asiria. Y sin embargo, no se arrepentían. Veían al profeta y se burlaban, cerraban sus ventanas, aumentaban el volumen de sus cánticos para no oír el clamor del juicio, como hoy, como ahora, cuando los profetas no son bienvenidos porque no halagan, sino que despiertan. El corazón humano no ha cambiado. Hoy también nos vestimos de apariencias. Hoy también preferimos un mensaje suave, uno que no confronte, uno que no nos quite la paz, aunque vivamos en guerra interior. Hoy también caminamos confiados en sistemas que prometen seguridad y desconfiamos de la voz de Dios cuando exige rendición. El drama de Judá sigue siendo el drama de la humanidad. Creemos que podemos mezclarnos con el mundo y aún conservar la bendición. Isaías fue la respuesta de Dios a esa mentira. Durante 3 años, su cuerpo fue una advertencia. 3 años es demasiado tiempo para fingir que uno no entiende el mensaje. Pero a veces, la sordera espiritual no se rompe con palabras, sino con la humillación. Y eso fue Isaías, una humillación santa, un instrumento vivo de revelación. Su desnudez fue como una lámpara encendida que mostraba el polvo debajo de la alfombra. Y sin embargo, él no se quebró. No pidió que lo liberaran. No exigió que Dios lo defendiera, porque sabía que la obediencia pesa más que la opinión pública. Isaías no vivía para los hombres. Vivía delante del Eterno, y eso, precisamente eso, es lo que más falta hoy. Isaías no sabía aún que, siglos después, sus palabras serían puentes hacia un misterio aún más profundo, porque en su humillación había un eco lejano, una sombra profética, un anticipo de aquel que vendría a cargar con la desnudez del mundo entero. Un día, el cielo rompería su silencio no para gritar juicio, sino para ofrecer redención. Pero para que eso ocurriera, Dios tendría que volver a vestir a un inocente con la vergüenza del pueblo. El paralelismo es asombroso. Isaías caminó desnudo entre los suyos para revelar su vergüenza espiritual. Jesús fue despojado de sus vestiduras en medio de burlas, colgado entre el cielo y la tierra, para cargar con la vergüenza de todos nosotros. Isaías fue rechazado por los religiosos de su época, como lo fue Jesús por los fariseos. Isaías anunció la caída de un sistema que se creía eterno. Jesús profetizó la ruina del templo y el fin de una era. Isaías dijo: varón de dolores, experimentado en quebranto, sin imaginar que esas palabras, un día, describirían al propio Cordero de Dios. Porque, aunque Isaías habló de castigo, también habló de redención. Aunque describió el juicio venidero, vislumbró al siervo que no abriría su boca ante sus verdugos, el mismo que no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo que humea. Todo eso lo escribió después. Pero antes tuvo que vivirlo en carne propia. Antes de hablar de un siervo humillado, Isaías fue humillado. Antes de anunciar a un rey despreciado, él mismo fue despreciado. Su vida se convirtió en canal, en costura invisible entre lo que era y lo que vendría.
Cada paso descalzo que dio por Jerusalén fue un ladrillo más en el camino hacia el Gólgota. Porque ningún profeta puede hablar de Cristo sin participar de su cruz, aunque sea en figura. No se puede proclamar la gloria sin pasar por el quebranto. Por eso su voz fue diferente, por eso su mensaje ardía, porque no era prestado, era vivido. Y esa es la diferencia entre los que predican desde el intelecto y los que profetizan desde las llagas. Hoy también se levantan voces. Algunas suenan fuertes, pero no sangran. Son palabras sin peso, sin costo, sin quebranto. Isaías fue otra cosa. Era carne viva, expuesta al juicio del mundo. Era obediencia encarnada. Fue un espejo de Cristo antes de Cristo, una figura de aquel que sin mancha se dejó despojar para cubrirnos a nosotros, y aún así el pueblo no entendió. A Isaías no lo mató un enemigo extranjero, no cayó en batalla, ni fue ejecutado por los asirios, fue asesinado en casa, en su propio pueblo, bajo un rey que se decía descendiente de David, un hombre llamado Manasés, cuyo corazón se volvió contra Dios con una furia oscura y sistemática. Derramó sangre inocente, erigió altares a ídolos dentro del templo y persiguió a los profetas como si fueran plagas, y entre ellos a Isaías. La tradición hebrea, citada por escritores como Orígenes y confirmada en el Talmud, nos cuenta un final aterrador. Isaías huyó a los bosques, buscando refugio de la persecución. Se escondió dentro de un árbol hueco, y cuando lo encontraron, no lo sacaron, lo cortaron por la mitad, con una sierra, despedazado en silencio. Ningún ángel descendió a detener la mano del verdugo. Ninguna voz del cielo tronó. El profeta murió así, partido entre dos mundos, entre la tierra que no lo merecía y el cielo que lo esperaba. No hay tumba, no hay epitafio, solo sangre entre la madera, y sin embargo su voz no se apagó. ¿No fue esto también figura de Cristo, el Hijo que vino a los suyos, y los suyos no le recibieron? El que fue entregado no por romanos paganos, sino por líderes religiosos, crucificado entre tronos de poder y miedo, y sin embargo, al igual que Isaías, no abrió su boca en protesta, porque entendía que hay muertes que no son derrotas, son semillas. La muerte de Isaías fue la confirmación de su mensaje. El mundo religioso prefiere matar al profeta antes que cambiar el corazón. Prefiere silenciar la verdad antes que arrancarse las máscaras. Porque un hombre santo incomoda más que 1000 palabras duras. Y Isaías, incluso al morir, era luz insoportable para las tinieblas. La sierra no fue solo instrumento de tortura, fue símbolo del desgarramiento entre la palabra de Dios y la dureza humana, entre el llamado a la conversión y el deseo de seguir en tinieblas, entre la eternidad que nos habla y una humanidad que no quiere escuchar. Pero hay algo que Manasés nunca entendió. Puedes cortar el cuerpo de un profeta, pero no su legado. Puedes callar su voz, pero no la palabra que lo habitaba. Puedes derramar su sangre, pero esa sangre grita. La Biblia nunca registra su muerte con detalle, pero sus palabras siguen siendo citadas por Cristo, por Pablo, por generaciones enteras. Porque el hombre puede ser cortado, pero la verdad permanece. No estamos tan lejos de Judá como quisiéramos creer. Cambiamos los altares de piedra por plataformas digitales. Sustituimos los becerros de oro por vanidades pulidas, correctas, aprobadas por la multitud. Pero seguimos confiando más en los egiptos de este mundo que en el Dios que nos formó en el vientre. Aún hoy, el pueblo de Dios canta mientras cae. Se viste de religiosidad mientras vende su alma por un instante de aprobación. Hoy también suenan las voces que llaman al arrepentimiento, pero son ignoradas, despreciadas, silenciadas. Porque el corazón humano sigue prefiriendo ser entretenido antes que ser confrontado. Isaías no hablaba para ser aplaudido, hablaba para despertar. Hoy, cuando el alma está adormecida por ruido,
dopamina y doctrinas que prometen comodidad sin cruz. Su mensaje resucita como una trompeta en medio del letargo. Sus palabras no envejecen, porque no hablaba desde su tiempo, sino desde el Espíritu de Dios. Isaías no era un escritor de poesía sagrada, era un testigo de realidades eternas que aún nos atraviesan. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos muestra nuestra desnudez? Nos cubrimos con excusas. Corremos a alinear nuestra imagen en lugar de quebrantar el corazón. ¿Somos capaces de ver que lo que aplaudimos puede estar vestido pero muerto? ¿Que lo que despreciamos puede estar descalzo pero lleno de gloria? Hay una parte de Isaías que está viva en cada generación. Es ese susurro incómodo que dice, este no es el camino. Es esa sacudida que interrumpe tus rituales cuando ya no tienes presencia. Es esa advertencia que Dios aún da a quienes aman su voz más que su fama. Pero también hay una parte de Manasés en cada uno. Una parte que preferiría apagar la voz antes que enfrentarse al juicio. Un rincón del alma que prefiere no saber, que quiere seguir como está, incluso si eso significa ser arrastrado por la oscuridad. La pregunta es, ¿a quién estamos escuchando? Porque Isaías aún camina por las calles del alma, a veces con palabras escritas, a veces en forma de una persona que te confronta con amor, a veces en ese momento de silencio donde el Espíritu habla más fuerte que 1000 predicadores. ¿Tenemos oídos para oír o seguimos endureciendo el cuello como Judá? No habrá redención sin exposición, no habrá libertad sin verdad, y la verdad no siempre grita. A veces camina desnuda, descalza, humillada como Isaías. La historia de Isaías no terminó con una sierra, no terminó con sangre entre corteza, terminó en el corazón de cada generación que ha sentido arder dentro una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién irá por nosotros? Esa voz que escuchó Isaías en el templo, esa pregunta que marcó su destino, sigue resonando. No es solo una invitación al servicio, es un llamado a la entrega total, a caminar sin garantías, sin aplaudidores, sin seguridades, a vivir una vida que incomoda al sistema porque respira verdad. Hoy no se nos pide caminar desnudos por las calles, pero sí se nos pide despojarnos del orgullo, de la doble vida, de las alianzas con Egipto, de todo lo que cubre, pero no transforma. Se nos pide caminar descalzos de ambición, de egocentrismo, de máscaras. Se nos pide una obediencia que no necesita explicación, una fe que no calcula la pérdida, un fuego que no negocia con la tibieza. Isaías fue grande no por sus visiones, sino por su rendición, no por sus palabras, sino por su disposición a encarnarlas. Fue grande porque eligió ser débil ante los hombres para ser fuerte delante de Dios. Porque cuando Dios busca un mensajero, no busca elocuencia, busca corazón. Busca a alguien que esté dispuesto a parecer loco con tal de que el pueblo despierte, que esté dispuesto a cargar con el peso de un mensaje que quema. ¿Y tú, qué estás dispuesto a cargar? Vivimos tiempos de oscuridad disfrazada de luz, tiempos donde los aplausos sustituyen al quebranto, donde se premia la imagen y se ignora la sustancia. Pero aún así, Dios sigue buscando a Isaías. No para repetir la historia, sino para escribir nuevos capítulos de redención. Isaías no vio todo lo que profetizó, no vio al Emanuel nacer, no vio la cruz ni la tumba vacía, pero preparó el camino con su vida. Y eso basta, porque el que camina en obediencia, aunque muera, aún habla. Hoy tal vez la palabra no te pide que profetices a las naciones, pero sí te está pidiendo algo. Tal vez te está llamando a dejar una relación que te arrastra, a soltar una alianza que no viene del cielo, a exponerte ante Dios en vez de seguir fingiendo. Tal vez te está llamando a vivir como testigo, no con palabras vacías, sino con una vida que incomode, que inspire,
que provoque preguntas, porque hay personas que no escucharán sermones, pero verán tu forma de vivir. Y cuando llegue ese momento, cuando el fuego arda y la pregunta suene otra vez, ¿a quién enviaré? Recuerda que el camino del profeta no es el de la gloria humana, es el de la cruz, el de la fidelidad en secreto, el de la entrega sin condición, el del amor que está dispuesto a sangrar por decir la verdad. Isaías respondió, heme aquí. ¿Y tú? Hoy es tu momento. No apagues lo que has sentido mientras escuchabas esta historia. No lo entierres otra vez. Si hay orgullo que necesitas rendir, déjalo en el altar. Si hay máscaras que te están asfixiando, quítatelas. Si hay partes de ti que llevan años huyendo de la voz de Dios, este es el instante de volver. No hay excusas cuando el Espíritu llama. Isaías fue una antorcha en medio de un pueblo dormido. Y tal vez tú estás llamado a hacer lo mismo en tu generación. No necesitas títulos, no necesitas aprobación. Solo un corazón dispuesto a decir, aquí estoy. El resto lo hace Él. Porque Dios sigue usando vidas comunes para contar historias eternas. Y si tú escuchaste esto hasta el final, no fue por casualidad. Así que, si este mensaje tocó tu corazón, te pido algo simple pero poderoso. Coméntalo públicamente. Escribe ahora mismo, Jesús tiene autoridad sobre todo, en los comentarios. No lo digas para nosotros. Dilo como un acto de fe, como un testimonio, como una declaración espiritual que el cielo reconozca y el infierno tema. Y si conoces a alguien que hoy está atrapado en el engaño, en la tibieza o en la religión sin vida, comparte este video con esa persona, porque quizá tú seas el instrumento que Dios use para despertarlo. Tal vez este mensaje sea la sierra que rompa su silencio o la mano que le devuelva el aliento, porque mientras haya un alma caminando ciega en su propia desnudez, Dios seguirá enviando profetas. Y mientras tú respires, aún puedes ser uno de ellos. Que el legado de Isaías no termine en una historia, que comience en ti.